este conversatorio, este webinar, es el primero de unos cuantos que queremos ofrecer desde Sofía ALC, Sofía América Latina y Caribe, en preparación de una invitación especial que tenemos para hacerles, que es un diplomado en interculturalidad que vamos a lanzar en el mes de abril del año próximo, desde abril a junio. Entonces estos webinars, estos conversatorios, siempre van a ser en torno al tema de la interculturalidad, del diálogo intercultural, como un modo de irnos aproximando y que nos dé gustito y que nos dé ganas de poder profundizar, porque justamente en el diplomado lo que vamos a hacer es poder profundizar desde el pensamiento y desde la vida, que son las dos fortalezas que ofrece Sofía, todo pensamiento siempre partiendo desde la vida y desde la vida de nuestro continente, este gran desafío que es la diversidad, que sabemos todos que es una gran oportunidad, pero también muchas veces esa gran oportunidad se nos vuelve compleja, ¿no? Entonces poder tener herramientas para comunicarnos asertivamente y para valorar esa diversidad nos parece que es una gran apuesta a la fraternidad universal. Así que bueno, los dejo ahora con Carla y disfrutamos este momento juntos. Carla, estás muteada. No, les decía que para no perder tiempo, los dejo ahora con Marisa Macor y Lucas Galindo, pero antes se los presento. Marisa es doctora en filosofía, docente investigadora en universidades e institutos de educación superior de Argentina y Colombia en el ámbito de biología y de las humanidades, sobre todo en antropología filosófica y ética. Investigaciones en el ámbito filosófico del personalismo y de la ontología y la antropología trinitaria. Es autora del libro El amor a saber, amor y objetividad del conocimiento a partir de la antropología de Karol Wojtyla. Actualmente es miembro del grupo coordinador y docente del Instituto Universitario Sofía y coordina algunos proyectos académicos en dicho instituto. Está también con nosotros Lucas Galindo. Él es máster en sociología con énfasis en metodología de la investigación para la Universidad de Estudios de Florencia, Italia. Es estudiante de doctorado en sociología para el Departamento de Investigación Social de la Universidad de Roma. Es profesor y miembro investigador del Instituto de Estudios Avanzados del Centro Universitario Arces Unita. Es punto de referencia en Brasil para lo que es Social One, y comunicación y diálogo. Entonces, tenemos el gusto de tener a estas dos grandes personas, amigos de Sofía, con quienes trabajaremos estas tres preguntas que nos hicimos al inicio. Entonces, pregunto a Marisa y pregunto a Lucas, si comenzamos con esta primera pregunta. ¿Qué es o qué entendemos por interculturalidad? Bueno, gracias, Carla. Antes que nada, quiero saludar de nuevo porque entraron otras personas y en la previa nos hemos saludado, pero la verdad que me emociona ver personas, muchas conocidas, otras no tanto, pero digamos, personas así calificadas, lo cual también me da un poquito de temor, porque también en este conversatorio, que es alrededor de la interculturalidad, ¿no? Es una primera aproximación al tema, ¿no? Entonces, seguramente como es un conversatorio, podremos conversar entre todos después también, ¿verdad? Bueno, yo ante esa pregunta que es la interculturalidad, digamos, traté de responder así desde lo básico, ¿no? Que seguramente lo sabemos,
Pero bueno, en esa palabra interculturalidad están encerrados varios elementos, ¿no? Y también tiene distintas interpretaciones. Tal vez podemos como despejar el bosque para poder como entender un poquito más, ¿no? Por un lado tenemos la palabra cultura, culturalidad, y por otro lado ese prefijo inter, ¿no? ¿Qué significará, no? Bueno, de cultura no voy a hablar mucho, ¿no? Porque también lo sabemos bastante bien. Hay muchísimas definiciones, hay infinidad de definiciones de cultura, y las mismas definiciones de cultura están ligadas ya por una concepción cultural, ¿no? Están ya como vistas desde una concepción cultural. Y por ejemplo, pensamos a la definición que en los siglos XVIII y XIX predominó, la cultura se podía pensar como una contraria al salvajismo, al primitivismo, a la barbarie, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, aquí en Argentina, Sarmiento con su civilización y barbarie, tenemos una idea de eso, de cultura, ¿no? Pero, bueno, si podemos resumir, digamos, la cultura es intrínseco al ser humano, surge con su mismo nacimiento y hasta la muerte y todavía más, ¿no? Sterman la define como una segunda piel del ser humano, porque justamente es todo aquello que el ser humano se transforma de la naturaleza, o sea, incluso de la naturaleza de su propio cuerpo, ¿no? hasta toda la naturaleza exterior. Implica un conjunto de manifestaciones de las más variadas, ¿no? Desde cómo se viste, desde cómo come, produce lo que come, el ideal de belleza que tiene, no sé, hasta las expresiones más, digamos, más espirituales, como las expresiones artísticas, las ideas, la filosofía que está por debajo, su organización social y política. En ese conjunto de expresiones de la cultura, hay expresiones como más, como en un iceberg, ¿no? Más sobresalientes, más exteriores, como pueden ser estas manifestaciones más folclóricas, diríamos así, pero que tienen a la base una profundidad a la que en un diálogo intercultural, si queremos hablar de interculturalidad, tenemos que llegar, ¿no? A esa base. Y que son justamente esos valores, normas, creencias, cosmovisión y filosofías, ¿no? que son las que después se manifiestan hacia esas otras expresiones. La cultura es algo dinámico, no puede pensarse en forma estática ni esencialista, ¿no? Es el producto siempre de una evolución, de una transformación también histórica, que se da por también interferencias y intercambios con otras culturas, ¿no? Y la culturalidad sería esa dimensión esencial del ser humano que todo ser humano tiene, que todos los pueblos tienen, y que justamente se expresa en esas manifestaciones históricas y geográficas, ¿no? Decíamos que también teníamos el elemento del inter, ¿no? De interculturalidad. Pues bien, el inter manifiesta una relación, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de relación es esa? Y hay varias como interpretaciones también que se pueden dar a esa relación, ¿no? La primera cuestión que sale en evidencia, también son cosas muy
obvias, es la diversidad. Si hay un interés, porque hay un multi, ¿no? Es decir, hay una diversidad de culturas, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que se tiene que hablar de culturas. Esa diversidad es un dato de evidencia, pero no siempre fue evidente, ¿no? Que esa diversidad tenía que ser respetada, valorada, digna de valor, ¿no? Tenemos en la historia miles de ejemplos de culturas que han sido subsumidas, que han sido subyugadas, no valoradas, exterminadas incluso, ¿no? Bueno, esa diversidad, como dice la canción, somos todos distintos, somos tan distintos e iguales, significa también una diversidad en la igualdad, ¿no? Una igualdad que significa una igualdad de valor, de relaciones horizontales, no jerárquicas, entre personas, culturas, religiones, civilizaciones, ¿no? Digamos que eso es como un principio justamente de esta relación de interculturalidad a la que estamos apuntando, ¿no? Y que seguramente también es a la que apunta el diplomado que han anunciado recién, ¿no? Se entiende una relación específica entre las culturas, con interculturalidad, que también es crítica de aquellas formas de encuentro y desencuentro que en la historia de todos los siglos se ha dado, ¿no? No es que, si bien parte de ese principio de igualdad entre las culturas, no desconoce justamente y denuncia aquellas relaciones de dominación de algunas culturas por sobre otras, ¿no? Dominación que no solamente se ha dado en el pasado, sino que también está presente, ¿no? De hecho, se habla de nuevas formas de colonialismo, ¿no? Y también de un neocolonialismo que no, de una dominación de una cultura sobre otra, o de una cultura sobre otras, que aún sin la violencia militar, física, se impone a través, digamos, de una dominación también simbólica, que después aniquila en cierta manera o subsume las otras culturas, ¿no? Como humanidad estamos creciendo en esa conciencia de valorizar la diversidad, ¿no? De valorizar y de entenderlas como iguales en el sentido de dignidad. Y es un caballito de batalla también, ¿no? El tema de la diversidad. Pero tal vez no es así tanto en las transformaciones concretas, ¿no? Porque además no se trata de una tarea que solo compete, digamos, a quienes tienen en sus manos los rumbos de la historia, ¿no? Es una tarea que compete a todos, y por eso también esa necesidad de poder formarse en una interculturalidad que interpela a cualquiera que quiera emprender alguna actividad diaria en forma dialogante, en forma inclusiva y comunal, ¿no? Todos tenemos en nuestras manos, en nuestros ámbitos de trabajo, de compromiso, incluso familiares, ¿no? De barrio, etcétera, situaciones en donde vivir esta relación de interculturalidad desde estos principios. ¿Cuál es entonces la perspectiva de interculturalidad también del diplomado que se está por ofrecer, ¿no? Está centrada justamente en el diálogo y todo lo que ello comporta. Un diálogo entre culturas, pero aún más, ¿no? Es una cultura del diálogo. Un diálogo entre culturas que es cultura del diálogo, es un estilo de vida, más allá de cualquier diferencia cultural, se puede aplicar a cualquier diferencia cultural.
no solo étnica o regional, geográfica, de alguna pueblo o nación, sino de toda diferencia sociocultural. Estamos, digamos, la interculturalidad es un reto, un desafío más actual que nunca, ¿no? No solamente para lograr una convivencia pacífica, que ya es mucho, ¿no? Sino para lograr una transformación de los que se relacionan, que es a lo que también apunta este concepto de interculturalidad, ¿no? Una transformación que es enriquecimiento mutuo, y que es un enriquecimiento mutuo de esas verdades que humanizan a la persona y personalizan a la humanidad. Por eso, la interculturalidad entendida así no puede como reducirse a la mera tolerancia, que es importante, no puede reducirse tampoco al folclorismo, debe como tiene que pasar por el reconocimiento de aquellas verdades que cada cultura tiene y aquellas que le faltan, ¿no? Está bien, porque tiene que llegar a un reconocimiento que no deja inmune a los que participan, ¿no? Sino que es un mutuo reconocimiento de esas abundancias y de esas faltas, para intercambiarlas en un sentir común, y juntos poder llegar a una plenitud más grande de humanidad, sin borrar las diferencias, sin duda, ¿no? Es una meta ardua, como escalar una montaña, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que no se puede llegar solos, solo se logra juntos, porque el diferente me puede marcar caminos desconocidos para mí, ¿no? Gracias, Marisa. Lucas. Então, boa noite novamente. Então, vou falar um pouco mais lento para para que a tradução possa ser feita. A minha perspectiva é a perspectiva sociológica ou sociológica, né? Então, uma coisa que vem em relevo quando nós pensamos na interculturalidade, no conceito em si mesmo, mas nas aplicações dele no cotidiano da vida, é um determinado tipo de consciência que é muito importante que esteja na base do nosso diálogo, não só do diálogo como troca de ideias, mas no diálogo no sentido mais amplo, né, da comunhão de vida, que é o seguinte, só um momento. Tem um filhote que habita comigo de gato, que se chama Sofia, e chamou à porta aqui para que eu abrisse a porta para ela sair. Aí eu fui abrir a porta, respeitosamente. Então, continuando, um elemento que é muito importante que esteja na base da nossa perspectiva de diálogo, como eu disse, não só um diálogo feito de troca de ideias ou de conceitos, mas no próprio diálogo da vida é o seguinte: cada um de nós tem uma base de individualidade, cada um de nós tem uma identidade que é saudável e que é única. Nós poderíamos dizer que ela tem uma origem metafísica, nós poderíamos dizer que ela tem uma origem espiritual, como queiram. Nós poderemos dizer que ela é base da recombinação do DNA de nossos genitores e de todas as gerações que nos precederam. O fato é que cada um de nós tem uma individualidade única e irrepetível. Nós seríamos os mesmos em qualquer lugar do mundo nós tivéssemos nascido. Porém, se nós tivéssemos nascido
10 quilômetros, 3 quilômetros diferente de onde nós nascemos, nós seríamos os mesmos, só que completamente diferentes. Na perspectiva de vida, na percepção, na nossa visão de vida, no conceito do que é certo e do que é errado, no conceito do que é bonito ou feio, do que é saboroso ou do que é desagradável ao paladar, mudaria tudo. Seríamos os mesmos, mas com tudo diferente. Por que isso é importante na composição da nossa ideia de interculturalidade? Porque, no final das contas, caríssimas e caríssimos, nós somos relação. O que nós somos é resultado de um conjunto infinito de relações que vem desde os nossos antepassados e chega até nós. Nossa individualidade se realiza no meio de um conjunto enorme de relações. Então, se a gente fizesse uma retrospectiva rápida de poucos minutos, porque o tempo que nós temos é pouco, né, de diálogo nessa noite também, nós poderíamos pensar, por exemplo, as primeiras formas de vida chamadas humanas, nesse planeta, que depois se deslocavam na Pangeia, antigamente, partindo aí de algumas teorias paleontológicas, histórico-paleontológicas, né? E depois entrando um pouquinho na antropologia, então começou-se a povoar o continente que nós hoje chamamos de África, e dali migraram para a região da Índia migraram para a região da Europa, uma parte, né? Então, se diz que é uma origem euro-indiana, né? Ou euroasiática, que povoou a Europa, que depois nós aqui no nosso continente já tínhamos um conjunto enorme de civilizações, maias, astecas, incas, tupis, guaranis, e depois chegam os europeus na época das expansões marítimas, e as culturas se encontram, e pensem que já eram culturas que eram frutos de um conjunto enorme de encontros de outras culturas. E depois, elementos linguísticos, elementos de tradição, elementos do cancioneiro, elementos culinários, elementos de percepção da vida. Então, nós não somos, a nossa unicidade não quer dizer que nós somos um bloco monolítico fechado em si mesmo, único. Não. Nós somos uma abertura. Temos uma individualidade que é composta de tudo isso que nos precedeu. Então, daí já é fácil intuir que nós somos interculturalidade. Nós somos resultantes desse conjunto enorme de relações, né, entre todas essas culturas, entre todos esses povos, que nesse momento se concretiza no nosso ser, no nosso idioma, na nossa percepção de existência, mas que não é simplesmente nossa, é resultante de um conjunto enorme, incessante, um fluxo contínuo, infinito de relações de amizade, de relações afetivas, de relações de conflito, de relações de todos os tipos, que resultou naquilo que nós somos, no nosso percurso individual. Então, existe uma perspectiva individual única, e existe um conjunto cultural, intercultural, enorme, como um rio caudaloso na história, que nesse momento se concretiza em nós. Então, partindo dessa perspectiva, nós poderíamos, nessa tomada de consciência, nos dar conta de que a nossa natureza, se nós estivermos em sintonia com a nossa natureza profunda, nós teremos, é clara, a nossa identidade enquanto povo, enquanto conjunto cultural. Em que sentido? Bairro, cidade, país, região. Porém, ao mesmo tempo, nós perceberemos que temos nossas origens em todas as diramações do mundo. Uma parte de origens do grande continente africano, uma parte de origem dos povos europeus, uma parte de patrimônio cultural vindo dos povos do Oriente, que nós chamamos de Oriente, porque nós somos Oriente para eles, né? Então, desse ponto de vista, nós contemos em nós, cada um de nós contém em si uma síntese da humanidade, como se nós fôssemos, digamos assim, como uma metáfora, uma flor
que expressa todas as flores, né? Uma flor única, mas que tem em si todas as outras flores. Então, só isso seria uma base, e daí eu estou falando do ponto de vista socioantropológico, né? Um pouquinho do ponto de vista histórico também, mas sobretudo socioantropológico. E daí isso já nos inquietaria no sentido mais bonito possível para essa abertura, permanecendo na nossa individualidade saudável, né? Não um individualismo fechado, mas uma individualidade saudável para essa abertura aos outros conjuntos culturais, né? Para essa comunhão e esse diálogo com os outros conjuntos culturais. Então, a interculturalidade, na verdade, somos nós. Ela não só está presente em nós, mas nós somos feitos de interculturalidade no nosso sentido mais profundo. Gracias, Lucas. Entonces pasamos a la segunda pregunta, que a lo mejor puedes tú comenzar, Lucas, si te parece, porque es necesario en el mundo actual manejar habilidades interculturales. Então, começo eu dessa vez. Então, existem vários estudos, como Marisa parte da perspectiva filosófica, na minha opinião, é sempre a perspectiva mais bonita e mais profunda. Eu parto de uma perspectiva mais rasa, digamos assim, que é da sociologia, né, e da antropologia, mas tem sua beleza também, né? Então eu fico inclusive ansioso para, assim, esperando. A primeira resposta foi muito bonita, né, de Marisa, mas assim, indo direto para o ponto, existem vários estudos sociológicos. Por exemplo, um estudo muito famoso é de um politólogo chamado Robert Putnam. Ele estudou durante 20 anos, usando todos os instrumentos de metodologia da sociologia, a Península Itálica, né? Estudou a Itália durante 20 anos. Foi um estudo monumental. E o que ele percebeu no final de tudo, e a Itália, eu imagino que muitos devem saber, se não eu repito, né? Peço desculpas se for uma repetição, mas a Itália é um país profundamente dividido. A unidade italiana não tem nem 200 anos, né? Antes disso, a Itália era um conjunto de regiões sociopolíticas e econômicas completamente separadas. Mas já na antiguidade era o Ducado de Milão, era o reinado de Nápoles, eram todas cidades separadas, que inclusive tinham conflitos, às vezes armados entre si. Então, a unidade italiana é uma coisa muito recente. Por isso, também era um objeto de estudo interessante para essa finalidade de Robert Putnam. Então, ele estudou as várias regiões italianas durante 20 anos e ele percebeu que ele estudou por que determinadas regiões não eram desenvolvidas, e existia pobreza, existia fome, existia corrupção, e outras eram muito mais desenvolvidas, existia um equilíbrio, um desenvolvimento sustentável e menos corrupção. E o resultado do estudo dele, o livro dele está disponível para todas as pessoas que quiserem consultar, é muito interessante. O título é Comunidade e Democracia. O resultado a que ele chegou é que o quanto as pessoas eram unidas, de modo resumido, né, de modo grosso modo, o quanto as pessoas eram unidas, fazia com que a performance de cada instituição, por exemplo, da instituição política, da instituição pública, fosse melhor. E a qualidade de vida das pessoas também melhorava. Então, a unidade entre as pessoas resultava numa cidadania ativa que provocava melhor qualidade de vida individualmente nos grupos e melhor rendimento institucional, menos corrupção e mais serviços das cidades ou das províncias para as pessoas. E isso é muito interessante. E por que esse exemplo pode ilustrar essa resposta? Porque dentro da Itália, sobretudo na época em que ele fez a pesquisa, que foi nos anos 90,
Nós poderíamos falar ainda de interculturalidade, né? Interculturalidade não são só, como Marisa disse na primeira resposta, não são só folclores diversos, países diversos, idiomas diversos, né? É muito mais profundo que isso. Então, nós poderíamos pensar que a necessidade, o porquê, né? Como a pergunta diz, por que é necessário, no mundo atual, manejar habilidades interculturais? Teríamos todos os motivos éticos, todos os motivos de cidadania, de tudo que se puder imaginar, né? Porém, existe um motivo muito objetivo por trás disso também, porque se nós estivermos abertos à perspectiva intercultural, da interculturalidade, o melhor de nossa identidade aflorará, florescerá o melhor de nossa identidade, e nós estaremos abertos à identidade do outro. Isso nos tornará mais unidos, em maior harmonia recíproca, e isso inevitavelmente vai refletir nos sistemas políticos, gerando menos corrupção, melhor rendimento institucional, maior diálogo entre as nações, isso a longo prazo. Desenvolvimento, poderíamos falar de desenvolvimento sustentável a partir da interculturalidade. Imagine um mundo onde houvesse uma interculturalidade, não só do ponto de vista científico, não, uma prática no dia a dia, por exemplo, onde os países, ao invés de lutarem ou de se explorarem reciprocamente, se ajudassem reciprocamente. Imagine um continente africano pungente, contribuindo ativamente com os outros. O rendimento institucional do planeta teria uma revolução pacífica positivíssima, né? E cada cidade nossa, cada estado nosso também teria os mesmos efeitos. E nas relações interpessoais, né, a nossa abertura ao outro, porque às vezes alguém do bairro diferente poderia ser, de algum modo, uma perspectiva de interculturalidade, né? Então, se o nosso diálogo for aberto, ali também na cidade aconteceria esse salto qualitativo do ponto de vista institucional, com reflexos na qualidade de vida individual também. Então, eu indicaria essas duas vias para a necessidade da perspectiva intercultural no cotidiano, né? Para além da pesquisa acadêmica, que é necessário, por causa do rendimento institucional e da qualidade de vida individual. Gracias, Lucas. Marisa. Bueno, la pregunta decía, ¿no? ¿Por qué es necesario en el mundo actual? Yo me pregunté, bueno, el mundo actual, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no? Que está marcado por el fenómeno de la globalización, ¿no? Junto a una crisis civilizatoria que, bueno, no hace falta comentar demasiado, ¿no? Es una crisis también de humanidad y del planeta Tierra, ¿no? Se habla mucho de cambio de paradigma, justamente, que es el cambio de paradigma que se necesita. Y yo pienso que ese nuevo paradigma también puede tener el nombre de interculturalidad, ¿no? No solamente es un aspecto de ese nuevo paradigma, sino un nombre de ese nuevo paradigma, así como también puede ser fraternidad o ecología integral, ¿no? La interculturalidad es esencial, digamos, para ese nuevo paradigma que se necesita, esta crisis civilizatoria. El desafío intercultural ha existido siempre, ¿no? Porque, digamos, la interrelación entre las culturas se ha dado siempre, ¿no? De hecho, muchas guerras en la historia se han dado y se dan por esas incomprensiones culturales, religiosas, ¿no? Que también son una expresión cultural. Sin embargo, en nuestra época, como nunca, el fenómeno de la globalización, que es propiciada, digamos, por los medios de comunicación actuales y también la movilidad, la gran movilidad humana que se está dando, sea voluntaria como forzosa, se da
con este fenómeno una gran visibilización e interactuación entre las culturas, ¿no? Que antes no había existido. Entonces, creo que todos estos elementos del mundo actual hablan de la urgencia también en, como dice, manejar habilidades, o formarse, diría yo, en habilidades interculturales, ¿no? Hay como dos posibilidades en tensión en este fenómeno que está viviendo la humanidad, que recién señalábamos de la globalización, ¿no? Por un lado es la homogeneización frente a las diferencias, ¿no? Esa globalización cultural que se produce al fin de cuentas por una superculturalidad, es decir, una cultura que se considera mejor o más avanzada por sobre las otras, ¿no? En el otro extremo, diríamos así, se produce como una tendencia a la lucha, en el sentido de una reacción, como reacción a ese fenómeno de homogeneización, acentúa una tendencia contraria, que es la radicalización de grupos culturales y étnicos, que muchas veces, en una justa reivindicación de sus derechos, por ahí tienen una postura de radicalización y una actitud fundamentalista, ¿no? Hablamos de extremos, ¿no? En donde, digamos, se quiere afianzar la propia cultura o etnia, y o incluso su propia ideología como centro único de lectura del mundo, de la visión del mundo, ¿no? Ciertamente la interculturalidad está en otra posición, ¿no? Pero volviendo a la pregunta de por qué es necesario manejar habilidades interculturales, yo diría, no sé, tres cosas, o tres niveles, ¿no? Tres razones, ¿no? Una diría que es por conveniencia, ¿no? Tal vez un poco rozando lo que Lucas decía recién, ¿no? En este mundo globalizado justamente, donde hay tanta interacción, también a nivel de las relaciones económico-comerciales, de las relaciones internacionales, locales, educativas, es necesario manejar habilidades interculturales, ¿no? No solamente en esos macroámbitos, sino también en los incluso ámbitos que podemos frecuentar, que podemos convivir en nuestros microámbitos, ¿no? Por lo tanto, conviene, ¿no? Incluso, digamos, ante diferencias como las diferencias intergeneracionales, las diferencias entre un ámbito rural y un ámbito urbano, ante las diferencias políticas, ante las diferencias de equipo de fútbol, no sé, cualquier también diversidad puede necesitar habilidades interculturales, ¿no? Este es el nivel de la actitud, se podría decir incluso como de la tolerancia, ¿no? Que como decíamos ya es una gran cosa, pero en donde, digamos, acepto tu existencia con tu modo de existir, con tu modo de ser ahí, de estar ahí, pero eso no me toca. Incluso es mejor que no me toque, ¿no? Ese podría ser un nivel. Pero no es el nivel tampoco de la interculturalidad tal como la queremos entender acá, al menos me parece. Está un nivel todavía más profundo, que es justamente del conocimiento
y reconocimiento recíprocos, comprensión, valorización y enriquecimiento, ¿no? Y ahí ya entonces sí estamos en un nivel de interculturalidad, pero podemos llegar a intercambiar, pero puede ser que no cambiemos. Por eso me parece que se necesita otro paso, ¿no? Como otro nivel, que es el nivel de la comunión, ¿no? Que podríamos hablar de una interculturalidad más profunda, ¿no? Que requiere todas las actitudes anteriores, que decíamos de conocimiento, reconocimiento, valorización, enriquecimiento, mantenidas en el tiempo, con constancia, con escucha sincera, con diálogo verdadero, en un recíproco esfuerzo de mirar el mundo como el otro lo ve, ¿no? Entrar en su propia piel. Eso se dice muy rápido, pero no es tan fácil, ¿no? Porque requiere ese vacío, ¿no? Completo. Nos pide que quitemos de nuestra mente las ideas, los afectos, la voluntad incluso, para poder presentarnos al otro en esa actitud, ¿no? Requiere renuncia a lo propio para poder acoger lo del otro, ¿no? Solamente en este nivel, me parece a mí, llegamos a recorrer un camino juntos. O sea, a una instancia común de vida y de proyectos. Aún en la acentuación distinta de valores y de ideales, pero con un proyecto común. Esto que expresamos, digamos, a nivel de la convivencia, se puede hablar también en el ámbito del conocimiento, ¿no? Porque la interculturalidad empieza justamente también allí donde se reconoce la riqueza de saberes y de sabiduría que provienen de otras nacionalidades, ¿no? Porque en nuestro mundo actual también sabemos que domina la racionalidad tecnocientífica, en donde, digamos, lo que predomina es una explicación lineal y unidireccional de causa-efecto, ¿no? Y hay otras racionalidades que implican también otras dimensiones de la persona, y son fuente de saberes y de sabiduría, ¿no? Por eso también se necesita un pensamiento dialógico, ¿no? Un pensamiento dialógico que no solamente es interdisciplinario, sino transdisciplinario, que busca la instancia, o sea, un nivel todavía más profundo, que es el de la sabiduría, ¿no? En el cual también se sientan a la mesa de ese diálogo de saberes, se sientan también estas otras racionalidades. Lógicamente estos niveles que decíamos, ¿no? Se entrelazan, no están en estado puro, ¿no? Y todos nosotros tenemos algo de cada cosa. Todos tenemos algo de colonialismo, de etnocentrismo, de dominación social, ¿no? Por eso es importante tener esas herramientas, que decía aquí, habilidades, herramientas para poder desmontar también esos estereotipos, prejuicios, discriminaciones que también nos envuelven, ¿no? Aún inconscientemente muchas veces, ¿no? Entonces, desmontar eso requiere un trabajo continuo, requiere una atención permanente y una sensibilización, ¿no? Que nos ayude a reconocerlo. Creo que también el diplomado que se está ofreciendo apunta
sobre todo a eso. Gracias, Marisa. Y podemos contigo ya ver la última pregunta, que es ¿cómo puedo trabajar con personas de otras culturas? Bueno, me pareció muy interesante la pregunta porque justamente habla de personas de otras culturas, o sea, trabajar con personas. Trabajamos con personas, ¿no? Cuento una pequeña experiencia personal y aquí los colombianos me van a comprender, tal vez no sé. Bueno, yo soy argentina, ¿no? Siempre he vivido en Argentina casi toda mi vida. Hace 8 años me trasladé a Colombia y fue una experiencia muy enriquecedora para mí, ¿no? Desde el principio que me fui, pensé que el ideal de unidad en la diversidad que me esperaba de hace varios años, lo iba a poder como vivir más desafiantemente allí, ¿no? Pues viviendo también en otro pueblo, en otra cultura, ¿no? Después de un tiempo que, digamos, que pasó como el encanto, ¿no? Del descubrimiento de las también de las riquezas, ¿no? En valores, sí, en costumbres, en modos de decir, etcétera, que el otro pueblo tiene, pero también de las cosas que nos unen, ¿no? De las grandes también eh, semejanzas y también situaciones, sobre todo, que nos acomunan. Hubo, digamos, justamente un momento en mi trabajo en donde trabajar en estas diferencias produjo un choque, ¿no? Una situación conflictiva. Hasta un momento en que alguien me dijo, vos porque sos argentina, los argentinos son así. Y entonces eso me hirió profundamente. También porque hubiese preferido que me dijera, tú eres así, y no que fuera, digamos, hiciera referencia, se metiera con mi identidad cultural, ¿no? Pero comprendí que más allá, digamos, de que me había sentido como ofendida, entendí que aparte de tener razón en molestarse por mi actitud, porque realmente yo no había como acogido plenamente esa diferencia, lo había visto desde mi perspectiva, entendí que lo importante era la relación con la persona, no más allá de las identidades culturales. Es más, esta persona también quería vivir la unidad como yo, ¿no? Entonces, que más allá de eso que nos diferenciaba, sin negar las diferencias, tenía como que también poner en un rincón esas identidades culturales, ¿no? Era el amor a esa persona que podía superar eso con el amor y establecer un diálogo empezando no por las diferencias culturales, sino por la actitud de querer tener una relación con ella, ¿no? Más allá de las diferencias. Ciertamente la cultura nos compone, nos constituye, ¿no? Constituye a cada persona, pero la persona es más que su cultura, ¿no? O su grupo de pertenencia. Entonces dialogamos con las personas, no con las culturas, ¿no? Aun cuando a un nivel intelectual podemos tratar de hacer un acercamiento de comprensión, de interpretación y traducción de culturas, poder también en las mesas de diálogo, que se puedan establecer por conflictos, ¿no? No hay que olvidar que el diálogo es interpersonal, entre personas y no entre abstracciones, ¿no? Algo parecido sucede en el campo
teológico, ecuménico interreligioso, ¿no? Por más que los teólogos se pongan de acuerdo y firmen tratados, digamos, por haber llegado a acuerdos de interpretaciones dogmáticas, si en el pueblo, en los fieles de esas iglesias, no existe la unidad, no existen ánimos y acciones para un aprecio y un conocimiento mutuo, pues no se dará un auténtico encuentro, ¿no? Con todo lo que, las consecuencias que las relaciones sociales se tienen, ¿no? Económicas, políticas, llevémoslo a los distintos planos también de la sociedad civil. Entonces, si llegamos a amar a la persona, las diferencias culturales se convierten en oportunidades más que en obstáculos, ¿no? Hace poco escuché la experiencia personal de un joven de Ecuador, del pueblo originario de Tucara, que contaba cómo digamos, su rechazo profundo, digamos, hacia los españoles y la colonia, se pudo revertir cuando una misionera española en Madrid, sabiendo que él era de un pueblo originario, se arrodilló delante de él y le pidió perdón en nombre de sus ancestros por el daño que había hecho a los ancestros del joven, ¿no? Para decir que esas heridas culturales también se curan, se cierran con estas relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo trabajar con personas de otras culturas? Entonces, yo puse algunos pasos, que no sé si son... el primer paso, digamos, es conociéndolas, ¿no? Conociendo a las personas. Y sabiendo eso, que son personas de otra cultura, pero que somos personas, ¿no? Segundo paso, desarmándome, vaciándome frente al otro, lo que decíamos recién, ¿no? De la renuncia, ¿no? Vaciarme de los estereotipos, de los prejuicios que tenemos, ¿no? Y ante el asombro de lo extraño o de lo diverso, de lo distinto que se me puede pasar, muchas veces hay por detrás estos estereotipos o prejuicios que no conocemos, ¿no? O que están como escondidos allí, ¿no? Tercer paso, escuchando profundamente para entrar en el mundo del otro, sobre todo en sus sentimientos, su modo de ver el mundo, sus valores, sus costumbres, sus percepciones. Eso hace que yo relativice el propio punto de vista, la propia perspectiva, sin que la abandone, pero no necesariamente, ¿no? Pero hace que pueda acoger la otra perspectiva, la otra culturalidad. Un cuarto paso, llamativamente, digamos, relativizando la propia perspectiva, igualmente el otro me revela, lo otro distinto me revela mi propia identidad. En el encuentro verdadero puedo como reconocer las posibilidades y las limitaciones que mi propio punto de vista tiene. Y ahí yo puedo dar lo mío, ¿no? También. Sobre todo porque cuando el otro ha dado todo de sí, por la escucha profunda que ha percibido, se ha vaciado y puede recibir lo que yo también puedo darle, ¿no? Pero no basta. Hay que abrirse a lo común, ¿no? Pero a mí me parece que lo común, lo más común, es justamente la relación instaurada. Es que es lo más común y lo más valioso. Abrirse a la relación. Y con eso, otro paso más, podemos abrirnos a lo nuevo, a la novedad que pueda surgir. ¿Cuál es esa novedad? La primera novedad es la relación, ¿no? Que se instaura.
pero también puede ser la comprensión conjunta de valores, puede ser una acción conjunta que ponga en marcha esos valores. Y acá me gustaría como decir una palabra, no sé cuánto tenemos, pero bueno, una palabrita sobre la universalidad, ¿no? Porque en el sentido de aquellas verdades y valores humanos que pueden considerarse válidos para todos, para todas las culturas. Desde una perspectiva de interculturalidad, si realmente consideramos que todo universo cultural es situado, histórico, perfectible, ¿no? Ninguna cultura es perfecta, totalmente, ¿no? Ninguna cultura puede creerse mejor y de poseer toda la verdad, ¿no? Abundan en la historia los ejemplos de culturas que se han creído mejores y han eliminado o han subyugado a otras culturas, ¿no? A veces esa superculturalidad, ese creerse superiores, en algunos casos esconde una supraculturalidad, es decir, un creer que hay un núcleo de verdades inmutables, incuestionables, verdades, conceptos, que están por encima de las culturas y que éstas deberían asumir, aunque sí con expresiones distintas, ¿no? Una especie de universalidad a priori, o sea, antes de toda experiencia, que surge de principios racionales previos, ¿no? Y que después se encarnarían en las culturas. En cambio, en una perspectiva intercultural, tendríamos que hablar más bien de una universalidad que surge a posteriori de un diálogo entre las distintas soluciones y planteamientos que la humanidad ha elaborado, ¿no? A través de la historia en sus diversidades culturales, ¿no? Por eso la universalidad es un proceso abierto y respetuoso en el intercambio de saberes, sabidurías, como decíamos, cosmovisiones, racionalidades. Y la verdad es también un resultado intercultural de este proceso. Es un cambio de mirada que también cambiaría varias cuestiones, ¿no? Como el tema de los derechos humanos, proclamados, digamos, universalmente como valederos para todo tipo de cultura, etcétera, ¿no? Como núcleo inconmovible. Entonces, esa perspectiva de universalidad sería finalmente un camino, una meta que surge de este diálogo, pero que no anula la universalidad, no es una postura relativista como en la posmodernidad, el posmodernismo para el cual, digamos, no habría una instancia universal posible. Gracias, Marisa. Esto hace parte de eso que decíamos, de ese último paso, ¿no? De abrirnos a lo nuevo, ¿no? Eso nuevo que surge de ese diálogo o polílogo. Gracias. Un diálogo entre muchos. Lucas, y contigo terminamos para ir a una ronda de preguntas, pero antes le damos la palabra a Pat, pero te escuchamos, Lucas. Bem, eu ressaltaria 2 pontos para essa última pergunta e essa última resposta, né? Partindo daquele pressuposto que eu tinha comentado na primeira resposta, né? Nós somos a relação.
aquilo que nós somos não está separado das outras culturas. Não somente mesmo que você anule completamente qualquer ideia de espiritualidade, objetivamente, nós somos resultados de uma sequência enorme de recombinações de conjuntos culturais. Então, já daí, nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que nós somos relação, nós somos feitos de relação, nós somos interculturalidade. Então, partindo dessa consciência, então a nossa individualidade se abrirá com muito mais tranquilidade, com muito mais serenidade à individualidade do outro, seja ele de que cultura for, porque ele não é superior nem inferior a mim. Nenhuma cultura é superior, nenhuma cultura é inferior. A Europa não é superior. Nenhuma nação do continente africano é inferior. São todos simplesmente diferentes. E nós herdamos características culturais de todos. Herdamos muito do continente africano, através dos países que nos colonizaram nas expansões marítimas, herdamos através das interpretações que foram feitas da religião predominante, das outras religiões que descenderam dela, das outras religiões que vieram com o tempo, também do ponto de vista daqueles que não têm um referencial religioso, herdamos idiomas, herdamos perspectivas de vida. Então, reconhecer o outro como igual a mim, sendo diferente na sua diferença, e percebendo, tomando consciência de que nós não somos o centro da verdade, nem o centro, nem o ápice da cultura. Nós somos simplesmente uma parte desse grande fluxo infinito, né? Pelo fato de estarmos aqui, provavelmente todos nós presentes conhecemos Chiara Lubich, ou lemos alguma coisa dela. Tem uma frase dela que sempre me gera uma admiração enorme e que fala de interculturalidade, né? Uma frase que foi publicada pela revista Nuova Humanità, é uma revista que é publicada sobretudo na Itália, mas que pode ser assinada de qualquer parte do mundo, né, hoje, pelos meios eletrônicos. Ela diz que nós somos, quer dizer, ela diz que ela era cristã, ela tinha uma crença, né, era cristã, do ponto de vista mais profundo, mais essencial, acreditava no sentido de acreditava no amor, e ela diz que o amor se expressa, e aqui é a frase dela, em infinitos tons. Esses infinitos tons somos cada um de nós. Mas não só, a questão da interculturalidade é riquíssima, né? Como Marisa expressou muito bem em cada uma de suas respostas, é riquíssima a questão da interculturalidade, mas se nós quiséssemos, se fôssemos ousados, atrevidos, poderíamos abraçar dentro da interculturalidade depois também toda a natureza, na ideia do desenvolvimento sustentável, porque a natureza também é a expressão dos infinitos tons do amor. Cada um de nós é a expressão de amor um para o outro. Porém, para que a gente possa estabelecer diálogo com o outro, é profundamente necessário reconhecer que o outro é igual. Não sabe ler ou escrever, é igual a qualquer um que tenha pós-doutorado, em sua dignidade, em sua profundidade, em sua unicidade, é único na humanidade, é igual, sendo diferente. Então, essa consciência poderia gerar uma grande serenidade em nós, né? E um desarmamento completo. Eu achei maravilhoso o termo utilizado por Marisa, né? Esse armistício, né? Esse desarmamento individual, né? Desarmar-se diante do outro. Até porque, quando eu me relaciono com o outro, quando eu entro no outro, por assim dizer, acolhendo ele, eu não perco minha cultura nem minha identidade. Na verdade, eu me enriqueço, porque eu me torno ainda mais eu mesmo. O momento em que eu me sinto mais brasileiro é quando eu estou
por exemplo, nas aulas da Universidade de Roma, eu percebo todas as nossas diferenças culturais. Então, eu não perco minha identidade e me torno italiano, jamais, nem quero, né? Admiro, amo, como amo a Argentina, que faz tempo que eu visitei, gostaria de visitar os outros países, mas a diferença enriquece nossa individualidade, ela não anula, né? Mas aí nós precisamos ver o outro como um igual diferente, né? Igual a nós em dignidade, diferente na sua expressão, mas com essa potencialidade. E dessa relacionalidade, nós podemos esperar grandes revoluções, porque as revoluções começam assim, no dia a dia, né? Silenciosamente, pacificamente, e depois geram mudanças culturais profundas e muito importantes, né? Obrigado. Gracias, Lucas. Gracias, Marisa, por este momento. Le doy un momento la palabra a Pat, porque así nos dice un poco los objetivos que pretendemos alcanzar con este diplomado, y después concluimos con algunas preguntas para Lucas y Marisa. Gracias a ambos por este momento. Bueno, la verdad que me lo gocé mucho. La interculturalidad, antes que nada, yo diría, es un posicionamiento ético frente a la vida, y justamente es lo que queremos ofrecer con el nuevo diplomado, ¿no? Antes que nada, hacernos conscientes de todas esas prácticas, de todas esas miradas, antes de esas miradas que hacen que nuestras prácticas muchas veces sean intolerantes, sean de temor frente a lo desconocido, frente al otro, ¿no? Entonces nos parece importantísimo generar un espacio de reflexión, antes que nada, para revisarnos en lo cotidiano, en nuestras instituciones, ¿no? E ir desarmando ese camino que tanto tenemos aprendido, y que muchas veces por inercia actuamos, ¿no? Creyendo que que el otro, simplemente porque es distinto, puede ser o un enemigo, o rechazado, o simplemente tolerado, como decía Marisa, ¿no? Entonces, reflexionarlo, pero también en el diplomado queremos tener espacios para poder visualizar esas acciones que nosotros ya estamos llevando adelante y que tienen interculturalidad, ¿no? Y ponerlas en comunión. De todas maneras, no quiero decir más, hay mucho más para decir. En sí, la estructura del diplomado, acá veo ya conectados algunos de los docentes que van a tener en el diplomado, yo ya los incluyo como que van a hacer el diplomado. Bueno, me perdí. No, decía, la estructura misma del diplomado es una apuesta intercultural. Primero porque son docentes de distintos países, femenino, masculino, el equipo de facilitadores, etcétera, etcétera. Todo está construido y gestado desde los inicios en sí mismo como una experiencia intercultural. Pero bueno, los invito a que, como les decía al principio, puedan hacer este recorrido que les queremos ofrecer desde la gratuidad de Sofía. Hemos pensado algunos webinars que van a ser un adelanto de lo que vamos a poder profundizar en esos 3 meses del diplomado. El próximo webinar va a ser en diciembre, entre el 14 y 15 de diciembre ya les va a llegar la invitación, y en ese nos vamos a dedicar específicamente a presentar el diplomado. Así que bueno, les agradezco, una alegría muy grande poderlos ver, y bueno, y le doy la palabra a Carlita. Gracias, Pat. Entonces, para ser puntuales, como hemos comenzado, y terminar puntuales, tenemos 15 minutos, 12 digamos, para despedirnos, para poder hacer alguna pregunta a Marisa y Lucas. Basta que levantemos la mano, yo les cedo la palabra y la podemos hacer al vivo. O si alguna quiere escribirlo en el chat, bueno, en el chat he visto que hay muchas gracias, gracias, gracias. Sí, por la síntesis, por este momento. Pero si alguno quisiera hacer alguna pregunta, basta que levantemos la mano.
¿Puedo hacer una precisión, Carla? Perfecto. Sí, puede ser una pregunta, pero también puede ser un comentario o impresión o lo que También, quieran, porque también. Ok. como es un conversatorio, Ajá. estamos todos en la mesa en igualdad de condiciones para, como decíamos, para expresarnos. Perfecto. Entonces basta que levantemos la mano. Eso, Isabel, qué alegría verte. Te he tenido tan cerquita y ahora por aquí. Estás con el micrófono apagado, Isa. Sí, no, bueno, primero que nada, gracias, realmente excelente, ¿no? Cada aporte que se ha hecho, ¿no? Por ahí, mira, lo que quería preguntarles un poquito, si podían profundizar, ¿cómo se podría trabajar el tema de la interculturalidad pensando en la desigualdad? ¿No? Porque, digamos, las culturas no están, o sea, digamos así en este momento, justamente en armonía, ¿no? Están todos estos desencuentros. Entonces, por ahí me quedaba muy claro desde la perspectiva, si querés, individual, ¿no? Pero me parece que, bueno, no sé, eso, que por ahí podría ser interesante, eso, si nos cuentan cómo piensan ustedes esta cuestión más macro, ¿no? Que tiene que ver con la acción política, ¿no? Con la posibilidad de transformar la sociedad también, ¿no? Así que bueno, esto cualquiera de los dos, no sé quién le gustaría. Bueno, de hecho, habíamos hablado de la igualdad, pero no de la desigualdad, ¿no? Entre las culturas, que justamente la perspectiva intercultural tiene, es crítica de esas desigualdades, de esas situaciones que es, es crítica y no, es condición, la pone como condición también para un diálogo intercultural. Es decir, en una situación de desigualdad es muy difícil que realmente haya un diálogo intercultural en condiciones de paridad, ¿no? Es real que sí, se habló más de situaciones interpersonales, ¿no? Yo pienso que también en situaciones a nivel macro, las cosas pueden cambiar a partir de las personas, ¿no? Las estructuras pueden cambiar a partir de las personas y de los movimientos que esas personas puedan llegar a hacer involucrando a otros, ¿no? De hecho, muchas de estos movimientos también reivindicatorios de la identidad cultural, ¿no? Pensando, por ejemplo, a los pueblos originarios que tanta fuerza están teniendo en nuestros países latinoamericanos en su reivindicación de derechos también, hace parte de esta posibilidad de que se puedan colocar en una situación de mayor paridad, ¿no? Y pueda también, aun cuando sea, digamos, en forma como de protesta, pueda como llamar la atención a esos otros actores que tienen, digamos, las posibilidades de, a nivel más macro, de cambiar ciertas situaciones. Pienso que en este caso también vale lo que el Papa Francisco dice en el Laudato Si, de una sana presión desde abajo. Sí que es posible desde abajo también empezar a cambiar las estructuras, ¿sí? Aunque sea por conveniencia, como decíamos,
las personas que tienen, digamos, mayor poder pueden llegar a abrirse a la escucha de un reclamo de identidad cultural como los que estamos viendo. No sé, Lucas, si quiere agregar algo desde otras perspectivas. ¿Cuántos minutos, Carla? Nos quedan 9 minutos. 9? Muito. Quando você pergunta sobre desigualdades sociais, por ejemplo, ricos y pobres. Sí, sí, o también, qué sé yo, tiene que ver también con el tema norte-sur, con grandes cuestiones, ¿no? O sea, estoy pensando por ahí en los movimientos de colonizadores que también desde la teoría, digamos así, se suman, digo, justamente en el nivel más macro a toda esta realidad, ¿no? Sí, O sí. sea, socioeconómico fundamentalmente, ¿no? A eso apuntaba. Sim. Não, eu reforçaria, na verdade, porque já está contido naquilo que Marisa disse, a ideia de que o diálogo, para que ele possa ser frutuoso, assim, estabelecer uma relação intercultural, né, com os outros, para que ela possa ser viva, real, frutuosa, o diálogo deve ser entre iguais, né? Então, eu devo partir do pressuposto de que o meu interlocutor é igual, sendo diferente, né? Normalmente, quando eu assumo essa atitude, eu posso comunicar minha verdade, mas também acolher a verdade do outro. E ali no meio, nós compreenderemos, em geral, o que acontece é que se compreende juntos alguma coisa nova, né? Naturalmente tem exceções, né? Não significa que todas as vezes funcionará, se estabelecerá uma relação intercultural, mas na maior parte das vezes sim, postas essas premissas, né? De profundo respeito, por mais diferente que o outro seja, né? Seja um mendigo, seja um governante, seja alguém do sul, do norte, de onde for, mas partir dessa base, né? De que ele é alguém diferente, mas que é profundamente igual a mim e que juntos nós podemos. É um potencial amigo, digamos assim. Amigo no sentido mais profundo, né? Alguém com quem eu posso construir, né? De quem eu posso aprender e a quem eu posso doar, contribuir com alguma coisa da minha percepção. Eu acho que a partir daí todo o resto se constrói do ponto de vista da relacionalidade no cotidiano, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista sociopolítico, econômico, mas a base precisa ser essa, né? Com um bom alicerce, a casa fica forte, né? Sem um bom alicerce, a casa desaba, né? Então, esse é o alicerce, né? Gracias, Lucas. ¿Alguno más? Y con este más concluimos. ¿O una pregunta, un comentario? Sí. Eco. Gracias, Juan José, te escuchamos. Sí, bueno, he venido a aprender, reaprender y a desaprender. Tengo alguna preocupación. Para entendernos entre los distintos tipos de culturas, hablamos siempre del diálogo, ¿no? Ese diálogo que debe ser horizontal, ¿no? En un escenario como el nuestro de diversidad natural y diversidad cultural, como lo señalaba el nombre prehispánico de América, Abya-Yala, territorio de todos los climas y todos los sentimientos. Naturaleza y cultura que se juntaban y dialogaban entre sí. El diálogo no es una cualidad solamente de hombres, del ser humano, sino también se dialoga con la naturaleza, se conversa, porque la naturaleza enseña, aprende, orienta, avisa, etc., ¿no? Y eso nos permite diferenciar de que en el proceso cognitivo desde Occidente, ¿no?
se haya aprendido a actuar como sociedad de la fraternidad, del cariño y del amor frente a la sociedad máquina, que todo es manejo. Se manejan los recursos, se manejan las máquinas, se maneja a los soldados, se maneja a los políticos, se maneja y todo se convierte en negociación. Ese término de negociación que ahora equivale, dice, a diálogo. ¿No? Eso es una primera reflexión que yo tengo ahorita y que es bueno entender porque en el proceso de formación universitaria nos han enseñado a autonegarnos, que los de arriba son para y los de abajo somos para servir. Entonces, esa autonegación, ¿no? Yo soy porque soy campesino, no debo. Y guardo en secreto todos mis saberes. No puedo visibilizar. ¿Cómo buscar la visibilización de esos saberes que ahora incluso sirven para controlar, para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Hay tantas cosas que, bueno, el tiempo es muy cortito que quisiera hablar, pero no puedo. Pero eso estoy captando en este sándwich, porque frente a la sociedad del trato, yo trato con el agua, trato y converso con el cerro, trato y converso con mis vecinos, trato y converso con mi familia, que es al mismo tiempo comunidad. Y que diferencia a lo otro, manejo, vendo, controlo los recursos naturales, manejo al personal, manejo a los soldados para beneficiarme económicamente. No hay ese principio que los primeros cristianos usaban del bien común. Ahora no existe bien común. No existe compartir, la cultura del compartir medios, bienes comunes, productos, compartir saberes, compartir sentimientos. Eso nomás quería, no quiero explayarme más. Gracias, Carlita. Gracias, Juan José. Gracias porque creo que cerramos con mucha sabiduría. Digo y con alegría, Juan José es mi maestro en cosmovisión andina. De él aprendí mucho, con él he trabajado tanto. Y nos pone en esta realidad, ¿no? Del diálogo no solo con el hombre, sino con la naturaleza, con el cosmos y con Dios. Y creo que ahí está el todo de lo que a lo largo del diplomado también iremos descubriendo, ¿no? Gracias de verdad por este aporte. Gracias porque quedamos en este sentipensar en el que también nos ha dejado Lucas y Marisa. Pienso que es un desafío ahora, ¿no? Salimos de esto, yo pienso que con la mentalidad distinta, con la forma de encuentro distinto, con una forma de dialogar distinta que nos llevará a poder comenzar luego esta realidad del diplomado. Gracias a cada uno, gracias por estar también algunos de nuestros profesores con nosotros, de iniciar este sueño que comenzó pensándolo y ahora lo vemos tácitamente en ustedes. Y bueno, nos vemos hasta el próximo webinar, ya les haremos recuerdo, les haremos mención. Y nada, una linda noche y nuevamente gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Gracias, Lucas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Buen descanso. Gracias. Gracias a Bolivia, México, Argentina, Perú, ¿de quién me olvido? A tantos países unidos, Brasil, Costa Rica, Cusco. Colombia, aquí estamos. Ecuador, Colombia, Guatemala. Gracias a cada uno. Gracias por construir. Venezuela. Venezuela.
Gracias, Gracias. Carlita. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Lindo la tenerlo. próxima. Gracias. Gracias. Gracias a cada uno. Adiós. Adiós. Chao, Agustín. Gracias, hasta luego. Chao, que estén todos muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, Claudia. Chao, Moria. No, Chao. Sigamos tratando de construir. Chao, Carla. Gracias. Chao, Claudia. Chao. Chao. Chao, Paz. Chao, Chao, Lucas. Carla. Gracias.